bienvenidos a este tiempo de adoración. Queremos bendecirle por conectarse a este tiempo, a levantar un altar de adoración en su hogar. Fíjense que cuando hablamos de un altar, en Génesis 8:20 dice que y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. De este punto de vista en adelante, cada vez que se usa la palabra altar, se nos habla de un lugar donde se sacrificaba a Dios, ¿ya? Se sacrificaba y se sacrificaba lo mejor, ¿ya? Por medio de animales, en su sentido más específico, dice aquí, era un lugar de contacto entre el cielo y la tierra, donde se buscaba agradar y adorar a Dios. ¿Por qué levantar un altar de adoración? Porque es un tiempo, porque es un encuentro con Dios, ¿ya? Es un encuentro con el Padre, es un encuentro con sus obras, es un encuentro con su amor, es un encuentro con su gracia, con su perdón, es un encuentro con Él. Así que yo le invito a que se una a este tiempo y que invite a su familia. Si está junto a sus hijos, si está junto a sus padres, le invito a este tiempo a que aparte este tiempo. Cuando levantamos un altar de adoración, dejamos de hacer lo que estamos haciendo, cualquier cosa. No puede haber una cosa más importante que adorar a nuestro Dios, ¿ya? Y cuando nosotros adoramos a nuestro Dios, fíjense que no es Dios el que se beneficia, sino somos nosotros, porque a través de la adoración somos restaurados, a través de la adoración somos fortalecidos, a través de la adoración somos sanados, a través de la adoración somos liberados de toda opresión, de las tinieblas, de toda enfermedad física, de todo lo que acompleja quizás nuestra mente y lo que vivimos durante la semana. Este es un momento de refrigerio, este es un momento de refugio, este es un momento de estar en su gracia, ¿cierto? La palabra dice, por tanto, que acudamos al trono de la gracia, ¿cierto? Y este es un buen tiempo para en nuestro hogar levantar un altar de adoración y comunicarnos con Dios. Así que yo le invito, amado hermano, a que usted tome su lugar en su hogar y prepare el ambiente, ¿cierto? Cuando nosotros preparamos el ambiente en un lugar, ¿cierto? Y ordenamos nuestro hogar, ¿cierto? Y nos concentramos, ¿cierto? En conectarnos con el Señor, somos ministrados. Somos ministrados. Así que yo le invito en este tiempo a que vamos a levantar un tiempo de oración y vamos a pedirle al Espíritu que tome el control de este lugar y de cada hogar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Abrimos este tiempo de adoración y de alabanza. Abrimos este tiempo de oír palabra tuya. Te suplicamos, Señor, que nos unja, Señor amado. Unge, Señor, a cada uno de nosotros, amado Espíritu Santo. Señor amado, que cada familia, Señor, que cada persona que se está conectando en este momento, Señor, sea ministrada, sea sanada, Señor, sea liberada, sea restaurada, Señor, que haya perdón, Señor, que haya ministración en esta hora, Señor. Que tu misericordia fluya, Señor, en cada familia, en cada hogar, que tu gracia fluya en cada hogar, Señor. Te lo suplicamos, nosotros te damos la gloria y la honra, Señor amado, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Entramos a tu presencia con acción de gracia, con alabanza, con gratitud por tus obras, por lo que tú has hecho. Santo, santo, santo.
más santo, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre, tu nombre. Pues tu nombre es santo, santo, Dios, Dios extraordinario, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre
Nos postramos ante la hermosura de tu santidad. Reconociendo tu santidad, que nos purifica, que nos hace santos, que nos hace limpios. Tu santidad, Señor, que nos justifica y nos hace libres, que nos purifica. Tu santidad, Señor. Entramos hoy a tu presencia con acción de gracia, con alabanza. Entramos hoy a tu presencia con alabanza, con acción de gracia. Entramos hoy con alabanza, con acción de gracia, con ofrenda de nuestro corazón. Entramos hoy a tu presencia, al lugar santo, decimos santo, pues tu nombre es santo, santo Dios, tu nombre, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Una vez más, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, santo, santo, pues tu nombre es santo, santo Dios. Cubiertos por tu sangre, cubiertos por tu gracia, antes enemigos, ahora confiados podemos entrar, cubiertos por tu sangre, cubiertos por tu gracia, lo que era imposible en tu cuerpo completo está, un solo sacrificio
gracia, mi Rey eterno, eternamente Rey. Rey majestuoso, te Coronamos el único Rey. cántale, dile, Tú eres santo, solo tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos el único Rey, Rey de gracia, inmensa gracia, mi Rey eterno, siempre y para siempre. Rey majestuoso, te coronamos el único el único Rey, el único estamos cubiertos por tu preciosa sangre, cubiertos por tu gracia. Ahora podemos entrar, podemos acceder a tu infinita gracia, a tu infinito amor, ese amor que echa fuera el temor, Amén, amén. toda duda y restricción. Se va, se disipa, Con su sangre nos compró preciosa sangre, y nos dio una nueva vida, precioso amor, una vida plena, una vida llena de paz, de amor. Estamos cubiertos, estamos cubiertos. Tu sangre nos compró, tu sangre nos limpió y ahora podemos entrar. Bastó un solo sacrificio y fue más que suficiente. Podemos entrar, podemos entrar, podemos entrar. tú eres santo, Tú eres santo, que lo escuchen, tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos el único Rey sobre mi vida, el único Rey de gracia, mi Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos el único Rey. Buenos días, hermanos amados, qué bueno es verlos, contrastarnos nuevamente
agradecido con el Señor que en este nuevo año, después de todas estas celebraciones que todos hemos tenido, que ustedes han tenido en sus casas, agradecer, ¿verdad?, que Dios nos permita entrar en este nuevo año 2021, esperando que todos ustedes estén bien, hayan celebrado, lo hayan pasado con su familia, y que el Señor les haya sorprendido en todos sus quehaceres. Dios ha colocado una palabra en mi corazón, ¿verdad?, un pensamiento sobre este año, cuando, de acuerdo a la información que uno va recabando, qué decir, qué hacer, cuál es la palabra de nuestro Dios para este tiempo. Y Dios colocó en mi corazón la palabra de Deuteronomio 20, cuando salgas a la guerra. Noto que este año va a ser de harto enfrentamiento, de hartas cosas que la iglesia seguirá enfrentando, seguirá viendo como nunca antes en nuestras vidas. Y por eso que siento fuertemente en mi espíritu esta palabra y de poderla enseñar. No sé si alcanzaré a enseñarla completa, voy a pretender hacerla en 2 tramos para así darle una mayor profundidad. Y también de prepararnos, ¿no es cierto?, prepararnos los tiempos desde que se abre la iglesia, incluso los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, fueron violentos para la fe, violentos para establecer su voluntad, violentos incluso hasta para llegar a la cruz, tanto de una parte que no quería que se llegara a la cruz, y por otra parte, ¿no es cierto?, el pueblo y todo el sistema religioso que quería llevarlo, pero con sufrimiento, a la cruz. Entonces el tema de confrontar, el tema de resolver, el tema de sufrir, el tema de que las cosas sean más altas, más fuertes, sean más grandes incluso que nuestras capacidades, siempre veo que ha sido así. No ha cambiado. La diferencia que para nuestra realidad el mal ha aumentado. Y como el mal ha aumentado, es una influencia de palabra, de conducta que es anti Dios. Ustedes saben, en Argentina se aprobó el tema del aborto, en Estados Unidos el poder político de izquierda tiene todo el control, y así sucesivamente. El tema de las vacunas, que también ha sido todo un tema de lucha, de creer, no creer, que algunos dicen que temas de marca la bestia, etcétera, y un montón de cosas que obviamente tienden a levantar temor sobre nosotros como iglesia. Vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir, nos pueda dar su palabra tanto a mi vida como a su vida, y agradecer también, ¿no es cierto?, porque nos permite la oportunidad de levantar un altar de adoración, de levantar un tiempo de ruego, de súplica, de oír su voluntad para caminar en ella. Así que, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por los tiempos que estamos viviendo. Aunque visoramos en el mundo, no vendrán cosas mejores, Señor, pero la iglesia sí tendrá tiempos de avivamiento, tiempos del mover tuyo, tiempos de milagro, tiempos de respuesta, Señor amado, tiempos de avivamiento. La iglesia nunca ha sido derrotada en los tiempos incluso más difíciles, en los tiempos del oscurantismo, en el tiempo de la ignorancia. Nunca la iglesia ha
ha socavado o ha perdido, tu Espíritu la ha mantenido, Señor. Por lo tanto, te rogamos que en este tiempo esas capacidades tuyas, amado Padre, por medio de Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo, podamos vivirla, podamos disfrutarla, sobre todo lo que tiene que ver con entendimiento, sobre todo lo que tiene que ver con revelación, sobre todo lo que tiene que ver con formación de nuestra manera de caminar. Te lo ruego, Señor, fortalécenos, danos de tu palabra, te lo ruego, te suplico, danos de tu voluntad, Señor amado, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La palabra, me encuentro con un texto de Deuteronomio 20, versículo 1, dice que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Y después explica el texto, porque Jehová tu Dios está contigo, Él está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis, dice el versículo 2, para combatir, porque esa es una realidad, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará. ¿Qué significa esto? Que el ministro se levantará y declarará y afirmará y determinará la palabra de Dios en esa circunstancia. Y el versículo 3 dice, y le dirás, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Hoy dice, os juntáis en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, no os turbéis, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Entonces, naturalmente que esta palabra, aunque es para el pueblo de Israel en esa circunstancia, también es una enseñanza para nosotros como iglesia, en cuanto cuando vayamos a la guerra, la constante de la iglesia es estar en guerra. La constante de la iglesia es, ¿verdad?, enfrentar las tinieblas, es enfrentar las cosas imposibles, es enfrentar cosas que superan las capacidades normales para resolver, superan. Por lo tanto, la determinación de lo que Dios habla aquí, de no tener miedo, aunque las condiciones, aunque las realidades de que se estuviera pasando fueran mayores y no estuvieran en el control ni en el cálculo de nosotros, en este caso del pueblo de Israel y también de nosotros, porque Dios está contigo. Por eso que cuando la Escritura habla de esto, de que Dios está contigo, nosotros no tenemos que olvidarnos que Dios está con nosotros, porque si logramos desprendernos de esa realidad, quedamos como a la deriva. La Escritura dice, cuando salgas a la guerra, cuando salgas, en Deuteronomios, ¿verdad?, 3:22 dice siempre, no los temáis porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. No tengan temor al enfrentar las cosas difíciles, lo que se dice por medio de, lamentablemente, de los medios de comunicación que hoy día literalmente no son confiables porque manipulan, mienten, engañan, influyen nuestras vidas, y si nosotros tomamos como palabra de verdad
los noticieros, las noticias que están influenciadas naturalmente para mentir, para engañar, para no decir verdad, el amarillismo, la exageración y cuánta cosa, y nuestra mirada está ahí, es obvio que nos vamos a desprender de la voluntad de Dios y nos vamos a llenar de temor y de miedo. Nuestra constante en nuestra vida, queridos hermanos, queridas hermanas, es de pelea, es de lucha, es de conflicto, es de resolver, y todo tiene que ver. Por eso que el apóstol Pablo define: he peleado, pelea, dice también, la buena batalla. Entonces él entiende que la constante de su vida es pelear, ¿no es cierto? No en el concepto de mundo, ¿verdad? Donde tiene que ver con muerte, tiene que ver con sangre, tiene que ver con establecer la palabra de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestro entorno, y deshacer las obras de las tinieblas que constantemente se van levantando en contra nuestro, para despojarnos de las promesas de la voluntad de Dios, y así naturalmente quedemos a la deriva sin palabra, porque un cristiano sin fe, un cristiano sin estar vinculado a una relación con el Señor, lamentablemente es un cristiano sin fuerza, es un cristiano lleno de temor, es un cristiano desmayado, es un cristiano turbado, desalentado, porque el vínculo de su fuerza y de su ánimo está cortado. Entonces no tiene la fe ni las convicciones para sobreponerse, para enfrentar, para entender cualquier situación que pudiera estar viviendo. La constante de nuestro Dios, al decir: cuando salieres a la guerra, primero, no temáis; segundo, reconocer siempre que Dios está con nosotros, siempre, ¿verdad? Porque Dios sigue insistiendo: no le temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea. Pero Él pelea, ¿verdad? Naturalmente que la Escritura dice que su palabra, ¿no es cierto?, es enviada y no volverá vacía. Me da a entender que nosotros somos los que enviamos la palabra, declaramos la palabra de acuerdo a su palabra, de acuerdo a los textos bíblicos. Quiero ser enfático en eso, y la enviamos convencidos del poder que tiene la palabra por medio de su Espíritu. Entonces necesitamos comunión con el Espíritu Santo, convencido que la palabra es verdad, para enviarla y para que provoque. Y dice: y no volverá vacía, sino cumplirá la razón por qué fue enviada. Entonces, si decimos que Jesús sana y tenemos personas enfermas, la convicción nuestra y el acompañamiento, la determinación, la presencia del Espíritu Santo va a provocar que esa palabra se cumpla sobre el lugar que nosotros la enviamos. Por eso que la Escritura sigue insistiendo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual entrarás para tomarla, ¿verdad? Insiste el Señor, ¿verdad?, en la actitud de obedecer. En la aptitud, la victoria sobre cosas imposibles, la victoria sobre cosas que van mucho más allá e imposibles para alcanzar la protección de Dios, está en la obediencia, mis hermanos, que Dios nos tiene a nosotros, la obediencia. Por eso que la Escritura ordena el orden, ¿verdad? Cuando la hayas derrotado, la hayas destruido por completo, primero, no harás alianza ni te apiadarás de ellos, no harás alianza con quienes, con los enemigos. Cuando nosotros hacemos alianza con palabras, con argumentos, cuando nosotros hacemos incluso, hermanos amados, alianzas políticas con gente, ¿no es cierto?, que Cristo no está en su corazón, o pretender que por medio de la política va a ser la solución de la iglesia, es un grave error. No tiene relación una cosa con otra, no tiene relación, no hay ley, no hay ley terrena que pueda tapar o que pueda ser una opción
que la palabra. La palabra es la palabra de Dios, por lo tanto es trascendental, es llena de justicia, es llena de rectitud, es llena de bonanza y es llena de poder. Por ello que la Escritura insiste, no harás alianza con ellos, te mantendrán, ¿no es cierto? Cumplirá el mandato que yo te he dado. ¿Por qué? Cuando vayamos a la guerra, entonces cuando nosotros mezclamos nuestra fe, nuestras convicciones con argumentos, con miedos, con cosas de mundo, ¿verdad? Con una línea política, llámese de derecha, de al medio, de izquierda, mis hermanos, y hacemos asociaciones de pensamientos en cuanto a nuestra fe, es obvio que estamos haciendo alianza de pensamiento, estamos haciendo alianzas que no le agradan a Dios. Insiste la Escritura, dice hermano, y vieres caballos de caballos y carros, entendiendo que el pueblo de Israel no tenía ni caballos ni carros, ellos caminaban, ¿no es cierto? No tenían carros, por lo tanto era obvio que todo lo que viniera con carros de guerra, carros de a caballo, gente preparada, sobrepasaba sus fuerzas, sobrepasaba, ¿no es cierto?, la posibilidad de victoria. Pero el Señor en este caso dice, pero no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ninguna cosa que se levante, ninguna persona que se levante en contra suya, ninguna persona de maldad, ningún engaño va a prevalecer si usted y yo y nos mantenemos en fe. ¿Por qué? Porque generalmente lo que nos asusta es la incapacidad, nos asusta lo que nos puede atropellar, nos puede derrotar, mis hermanos. Pero ahí tiene que estar, y ahí se describe la confianza que podamos tener como cristianos, la confianza. Entonces, cuando vemos esta realidad, dice la Escritura, mis hermanos, cuando salgas a pelear, cuando veas tal tumulto, cuando veas enfermedad, cuando veas dolencia, cuando veas tal cosa que sobrepasa tus fuerzas, ¿verdad? No tengas miedo. La contrapuesta del miedo, mis hermanos, es la fe. La fe, la contrapuesta del miedo es la fe. Por lo tanto, cuando vemos esto de la fe, cuando vemos esto del creer, cuando vemos esto, mis hermanos, la convicción que tenemos que tener, la convicción que nuestro Dios es extraordinario. Por eso que el Señor dice, mira, por este lado tienes lo imposible de lo que estás viendo, carros de a caballo, cosas imposibles, enfermedades, dolencias, malas noticias, cosas que sobrepasan tu fuerza, pero no te olvides que yo soy tu Dios y yo te voy a dar victoria. Entonces contrapone lo imposible con aquel que hace todo posible, hermanos amados. Nosotros tenemos que aprender a caminar en fe, tenemos que aprender a llenarnos de su palabra, tenemos que aprender a nutrirnos para que las medidas de fe aumenten, mis hermanos amados, aumenten. La Escritura en el Salmo 33, 16 dice, mis hermanos, 18 mejor dicho, dice, el rey no se salva por la multitud de ejército, ni escapa el valiente por las muchas fuerzas. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. Versículo 18, he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Conservarlos con vida en tiempos de hambre. Qué extraordinaria es la palabra, qué precioso es esto, mis hermanos, cuando vemos cómo la palabra se está manifestando a nuestro favor, cómo la palabra, mis hermanos, nos habla, porque mire, vuelvo a repetir el Salmo 33, el rey no se salva por la multitud de ejércitos, aunque los tenga, ni escape
ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempo de hambre. Qué extraordinaria, qué promesa, qué declaración, mis hermanos, nos da la palabra en este momento de dónde tenemos que colocar nuestra fuerza. La Escritura habla, mis hermanos, maldito es el hombre que confía en el hombre. Maldito es, mis hermanos, aquellas personas que, ¿por qué? Porque no van a encontrar las respuestas, no van a encontrar de cubrir sus bienes, sus casas, su alma. Incluso la Escritura, hermanos amados, dicen, ¿verdad? ¿De qué te sirve? De aquella persona, ¿verdad? Que dice, mira, ve lo que construye, dice, y voy a aumentar mis bodegas. Y viene la voz de Dios y le dice, bueno, ¿y de qué te sirve todo lo que has construido si en esta noche vengo a buscar tu alma? Entonces, cuando colocamos las fuerzas en lo que se dice, cuando colocamos la fuerza en lo que se declara en el hombre, es obvio que va para perdición, va para destrucción de nuestras vidas. Cuando colocamos las fuerzas y nuestro pensamiento y nuestro corazón en las noticias, en un partido político, en un gobierno de cualquier tipo, mis hermanos, naturalmente que vamos para tropezar y caer y no podernos levantar. Por eso que la Escritura habla claramente de que no nos salvará nada, mis hermanos. Lamentablemente hay gente que está atormentada por este virus que estamos viviendo hoy día y ya está abrumándose y se está cansando y se está agotando porque por las noticias, por la nueva cepa y el miedo y el terror. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la paz, mis hermanos amados? ¿Dónde está la comunión con Dios? ¿Dónde está la confianza en su palabra? En Isaías 31 dice la Escritura, los egipcios son hombres y no dioses. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carro, porque son muchos y jinetes, perdón, porque son muchos y en jinetes, porque son valientes, no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Por mucha confianza, lo que está diciendo la palabra ahí, ¿verdad? Que cuando se toma, nosotros como cristianos, los que decimos tener fe, nosotros los que hemos nacido de nuevo, nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor o hemos dispuesto a creerle, nosotros, mis hermanos, los que nos congregamos de diferentes formas, nosotros que somos habitáculos del Espíritu Santo, no debemos de confiar en gente o en dioses o bajar, ¿verdad?, a hacer pactos de pensamiento o dudar de la palabra de Dios, porque la Escritura nos está diciendo, no miren y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Entonces, cuando se pierde, mis hermanos, nuestra confianza, entonces somos gente como que caminamos a la deriva, sin control, ¿verdad? Somos llevados por las muchas aguas. Nada nos controla, nada nos puede detener si no nos arrepentimos de la actitud que tenemos, de la determinación que tenemos, por el miedo, por el temor, por el que dirán, por la nueva cepa, etcétera, por las noticias, mis hermanos. Nosotros hoy día debiéramos de estar en comunión, debiéramos de estar en búsqueda, debiéramos de estar, ¿verdad?, postrándonos, debiéramos de estar replanteándonos, mis hermanos, porque nada va a ser diferente en nuestra espiritualidad si no tomamos determinaciones claras y definidas de sacudirnos de todo pensamiento humano, de sacudirnos de toda obra de maldad, de sacudirnos, ¿verdad?, de toda cosa negativa. La Escritura insiste, mis hermanos, en cuanto a esto. Jehová tu Dios está contigo.
Jehová, tu Dios, está contigo. Está contigo. Siempre nuestro Dios. La Escritura habla que nosotros estamos en un mejor pacto. Un mejor pacto. La Escritura habla, mis hermanos, que estamos en tiempos mejores. Habla de un mejor pacto, mis hermanos. Cristo Jesús, hoy qué extraordinario, nosotros debemos estar disfrutando de tiempos de mucha comunión por el Espíritu Santo, porque lo que hace Dios, me imagino yo que pensando en estos tiempos para que no quedemos abandonados ni a la deriva, nos hace templo de su Espíritu Santo, y cuando disponemos nuestro corazón y nos deshacemos de todo temor, de todo miedo, de toda duda, y determinamos confiar en su palabra, mis hermanos, es obvio que nuestra casa, que el lugar que nos reunimos, su Espíritu va a venir, mis hermanos, y vamos a disfrutar del gozo, de la paz, de lo que significa estar en comunión con el Espíritu Santo. Jehová, tu Dios, está contigo, mis hermanos. Deuteronomio 2:7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, te ha bendecido, te ha bendecido. Él sabe que andas, ¿verdad?, por este gran desierto, por esta complejidad, por esta situación difícil. Él sabe que estás, pero Jehová tu Dios te ha bendecido. ¿Cómo nos ha bendecido? ¿Cómo? Muchas veces nos equivocamos pensando que Dios tiene que bendecirnos y llegar el pan, pero la mejor bendición, la bendición más completa que tenemos es su palabra, mis hermanos. Su palabra es palabra de bendición. Su palabra, mis hermanos, nos bendice. Su palabra nos abre camino. Su palabra nos abre lugar en las imposibilidades, como cuando Moisés está ahí enfrente, ¿no es cierto?, de las aguas. Detrás de él viene un ejército extraordinario egipcio, con carros, obviamente con todas las intenciones de muerte en contra de ellos, para infringirle muerte, para infringirle dolor, etcétera, para esclavizarlo. Y por otro lado está el gemir del pueblo. Y él, mis hermanos, como ustedes muy bien saben, la Escritura dice, mis hermanos, que él empieza a rogar, a suplicar, y Dios le dice, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Declara, habla, que las aguas se abran. Y usted sabe lo que pasa. Entonces se abren las aguas y ellas pasan en seco. La palabra que es de Dios, que usted es habitáculo, por eso que es importante que nos llenemos de palabra, por eso que es importante que nos llenemos de su voluntad, mis hermanos, por eso que es importante que nos llenemos de su voluntad para declararlas en tiempos imposibles, para declararla en tiempos difíciles, mis hermanos, para declararla. Es tiempo de declarar su palabra, es tiempo de hablar su palabra. La Escritura, mis hermanos, Dios le dice por medio de Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente. Y eso no significa que usted vaya a enfrentar cosas imposibles. La intencionalidad de la palabra aquí no es que no tenga confrontación, no es que no tenga dificultades. Cuando Dios le habla a Moisés, él está hablando, nadie te podrá hacer frente, pero él tuvo que ir a la guerra, él tuvo que ir y confrontar reyes, él tuvo, ¿no es cierto?, que derrotar reyes, derrotar naciones. Entonces, ¿cómo se condice si nadie te podrá hacer frente? Y en el pensamiento que pudiéramos tener que significa que mi camino va a ser plano, liso y sin dificultades, lo que está diciendo en el sentido correcto de esta palabra, que nadie te podrá hacer frente. En otras palabras, que todos los que se levanten en contra tuya serán derrotados. Eso está diciendo.
que todo lo que se levanten, cuando tú vayas a la guerra y te enfrentes con los enemigos, que te enfrentes con la maldad, te enfrentes con las dificultades, esas dificultades y esa maldad caerá, ¿verdad? Pero por la declaración de nuestra boca, porque el error que podemos cometer es pensar que cuando se levanten dificultades, nosotros caminaremos y caerá por sí sola. La palabra de Dios en su boca, la palabra meditada en su corazón, es poder, es autoridad para deshacer todas cosas imposibles, como cuando el Señor Jesucristo se enfrenta con un hecho pero terrible. Su amigo Lázaro había muerto 4 días, dice la hermana que estaba ahí, incluso le sobrecarga la dificultad al Señor Jesucristo. Le dice: Señor, hace 4 días yede, ¿verdad? Se está pudriendo. Y él, Señor Jesús, entendiendo que eres el Verbo, mis hermanos, entonces Él, mis hermanos, se para o se entrona en la palabra y le dice: Lázaro, ven fuera. Y algo imposible, hermano, imposible, en contra de toda descripción científica, en contra de toda pretensión de médico que pueda decir eso es imposible, rompe las estructuras naturales, mis hermanos. ¿Para qué cosa? Para establecer el orden de la palabra de Dios. El orden de la palabra de Dios es poder. El orden de la palabra de Dios es deshacer las obras del enemigo. Nadie te podrá hacer frente, nadie, pero eso no significa que no tengan que enfrentar situaciones, dificultades, pero tenemos que pararnos en la palabra de Dios, y para eso tenemos que ser disciplinados, para eso tenemos que escudriñar, mis hermanos. Por favor, se lo ruego. Si no nos preparamos para estos tiempos, si no nos preparamos para la obra de las tinieblas, donde todo hoy día es ambiguo, ya no se habla de valores, mis hermanos. Cuando uno habla de las autoridades políticas, antes era una honra, eran representantes, mis hermanos, de ética, de transparencia, de justicia, ¿verdad? Y ya ni les cabe la palabra honorable. No les cabe, hermano. Todo está corrompido, las formas, las maneras, etcétera. Todo, mis hermanos. Por lo tanto, hoy día no hay posibilidad de caminar en justicia. Entonces, bajo esa realidad, tenemos la presión. Usted tiene la presión de qué hacer, pero la palabra habla que usted no será avergonzado. Los que confían en Dios no serán avergonzados. Por eso que la intención de Dios con nosotros, que nos dice: mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Dios está con nosotros, Dios está con usted, mi querido hermano, Dios está con nosotros, Dios está con usted, con nosotros, Dios está en el momento que usted está viviendo, cualquiera que usted pueda estar pasando. Él está con usted. Él está en este momento, no porque esté postrado, no porque esté sufriendo, no porque esté en la cama teniendo este virus, no porque usted esté en la cama con algún tipo de enfermedad, o porque lo perdió todo, ¿no verdad? O porque fue derrotado, o porque no haya que hacer. Significa, mis hermanos, que Dios no esté con usted. El cuidado que usted tiene que tener, el cuidado que usted tiene que tener es que Dios está con usted. Por lo tanto, usted es el que declara la palabra de Dios. Usted es el que interviene. Usted es, por eso que la Escritura dice: y los que creen pondrán las manos sobre los enfermos. Con el respaldo de Dios. Nosotros, mis hermanos, no tenemos capacidad de hacer milagros. Nosotros no tenemos capacidad, mis hermanos, para convertir la gente. Nosotros no tenemos la capacidad, ¿verdad?, para resucitar muertos. Pero cuando usamos la palabra de Dios, cuando usamos las Escrituras, la Escritura nos capacita para deshacer las obras del diablo. Las Escrituras, la palabra de Dios, nos capacita para poner las manos sobre los enfermos y que sean sanos. La Escritura nos capacita para tener una nueva oportunidad y levantarnos. La Escritura nos capacita
para declarar vida donde hay muerte. La Escritura nos capacita para todo, mis hermanos. Por eso que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Todo. Por eso que la Escritura siempre nos desafía, porque el problema no es que Dios esté con nosotros. Más aún, mis hermanos, si el Espíritu Santo está con nosotros, usted tiene que revisar el corazón si está vacío, porque significa que usted está incapacitado para lo sobrenatural. Usted está incapacitado para hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesucristo. Por eso que tenemos que nutrirnos, tenemos que entender, tenemos que profundizar que Dios está con usted. Dios está con usted. Pero, mis hermanos, Dios está con usted, pero fluye por medio de usted y por medio de la palabra que habita en su vida. El Señor siempre insiste, mis hermanos, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo. Mis hermanos, fíjense que aquí se enfrenta, para variar, mis hermanos, el pueblo de Dios con un reino superior, el reino de Asiria, y dice la Escritura, y Dios insiste en esto: esforzaos en qué, en creer, esforzaos en escudriñar, esforzaos en encontrar respuesta en Dios, esforzaos en no temer, esforzaos en no tener miedo. La Escritura dice en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 7, dice: esforzaos y animaos y no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y el pueblo, dice la Escritura, tuvo confianzas en las palabras declaradas por Ezequías. Tenemos que echar a andar, hermanos, la voluntad de Dios por medio de su palabra. Tenemos que aprender, mis hermanos, a caminar por fe, porque caminar por fe no es un estado religioso. Caminar por fe es capacitarnos con el poder de Dios para cualquier cosa que podamos vivir. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, ninguna tiniebla, ningún poder, ¿verdad?, fáctico de cualquier forma podrá a usted echarlo por tierra si usted opta, ¿verdad?, primero por esforzarse, por conocer la voluntad de Dios. Segundo, por caminar en lo que Dios quiere hacer con usted, ¿verdad? Entonces, qué importante, mis hermanos, esta palabra. La hallo preciosa. Es una palabra que Dios ha pegado fuertemente en mi corazón, mis hermanos. La Escritura dice, para terminar: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparado, ¿verdad?, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Porque las armas de nuestra contienda, y el apóstol Pablo habla de contienda en 2 de Corintios capítulo 10, no son carnales. Entonces, si la palabra está diciendo que no son carnales, ¿por qué entonces nosotros, hermanos, andamos buscando herramientas humanas, confiando en carros, en caballos, confiando en la política, confiando, ¿verdad?, en el hombre, confiando en el horóscopo, confiando en la gente mentirosa, en la gente que lee las cartas, en la gente que en su boca no tiene palabra de Dios, en la gente que en su boca no tiene confianza en la palabra de Dios? ¿Dónde está su confianza?
Y de acuerdo a donde esté su confianza, mi querido hermano, mi querida hermana, allí usted está colocando su corazón, allí. Y aunque usted diga que es cristiano, aunque digamos que amamos a Dios, mis hermanos, es intrascendente, mire, es intrascendente, perdóneme que le diga esto, pero es intrascendente pensar que porque usted dice ser cristiano y canta coritos, canciones, himnos, lo que sea, ¿verdad? Significa que le irá bien. Porque la confrontación es palabra contra palabra, es entender y discernir las palabras de las tinieblas por gente que miente, que engaña a mis hermanos, gente que roba, que asalta, y cuánta maldad, mis hermanos, estamos viviendo. Y cuando colocamos la confianza en ellos, da lo mismo si cantamos o decimos que amamos a Dios, si en realidad no disfrutamos de la palabra, de la comunión con Dios en nuestras decisiones. Si la esencia de amar a Dios, de permanecer en su palabra, es para ver los resultados de lo que significa su palabra, que es poder. Esa es la esencia. No, nos sirve, hermanos amados, nos sirve decirnos cristianos si en la lucha, en las dificultades, no optamos por hacer su voluntad y no optamos por tomar su palabra. En esas realidades somos personas derrotadas. Por eso que la Escritura insiste, las armas de nuestra contienda, una contienda constante, una contienda en las decisiones, una contienda en lo que se levanta en contra de su fe, en contra de sus convicciones, en contra de su cuerpo, en contra, ¿verdad?, de sus bienes, etc. Me encanta este versículo, me gusta este versículo de lo que dice la Escritura en Hebreos 11:7, dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios, se acerca de cosas que aún no se veían, con temor se preparó. Por la fe, dice Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor se preparó. ¿Cómo usted se está preparando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué nuevo está haciendo? O tomamos la misma figura del mundo, ¿verdad? Deseamos bien, yo deseo que te vaya bien, que seas bendecido, etc. Y tenemos, aunque palabras aparentemente espirituales, pero sin contenido, sin resultado, solamente palabras como del mundo, que te vaya bien, como aquella persona, ¿no es cierto?, que usa o se viste con ropa, maleta y cuántas cosas agoreras que se toman para que el próximo año algunos toman una maleta, ¿verdad?, y la colocan o dan no sé cuántas vueltas y cosas por el estilo para que el año siguiente puedan viajar, otros que les vaya bien, toman por otro, cuántas cosas así, ¿no es cierto?, que no tienen ningún resultado, como desearle bien a usted y que usted no tome determinaciones para que esa palabra se cumpla. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe, porque Dios le advirtió, como lo que usted está recibiendo, se le está advirtiendo que usted se prepare en palabra, en fe, en búsqueda, en comunión y en oración, y que use la palabra de verdad para enfrentar y se forme en eso, entonces usted se convierte en un instrumento de salvación y se convierte en heredero de justicia,
que es según la fe. Qué importante es la palabra, mis hermanos, qué importante, qué importante. Sé, ¿verdad?, que podemos pasar cosas difíciles de cualquier tipo, pero usted tiene dos opciones: que en los momentos difíciles usted se deje llevar por la corriente de la normalidad. Como por ejemplo, aquí tengo una muestra, ¿no es cierto?, de lo que le pasó a David, ¿verdad? Que la Escritura dice que cuando él llega a Siclá al tercer día, los amalecitas habían incursionado, tomaron, ¿no es cierto?, incendiaron la ciudad o la población, se llevaron cautiva las mujeres y todos los que estaban con ellas, grandes, pequeños, obviamente sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Y cuando él llega con su gente a la ciudad, dice el texto, he aquí que habían sido quemadas y que sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Dice la Escritura que David y su gente alzaron la voz, lloraron hasta que no le quedaron fuerzas para llorar, no le quedaron fuerzas, lloraron. Imagínense la tremenda pérdida, sus bienes, la ciudad, sus casas, todo quemado, un peladero, ¿verdad? Nada, todo ceniza, todo carbón, pérdida total, familias también, sus bienes, etcétera. Por lo tanto, era obvio que alzaron y lloraron hasta que no quedaron fuerzas para llorar. O sea, en otras palabras, no habían lágrimas. Las mujeres, ¿verdad?, de él fueron llevados y sin considerar esta gran pérdida de bienes, de inmuebles, de familia, todo perdido, se agrava la situación. Porque la Escritura dice, mis hermanos, que él estaba angustiado sobre la pérdida de sus bienes, de sus casas, de su inmueble, de su familia. Dice la Escritura que David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado. Imagínense la tremenda carga, la tremenda dificultad, mis hermanos, la tremenda situación tan compleja, mis hermanos, que en ese momento iba a morir. En ese momento, mis hermanos, iba a sufrir la contingencia, la situación, pero tremendamente terrible. Y la Escritura habla, mis hermanos, que David, mis hermanos, dice, más David se fortaleció en el Señor, se fortaleció en el Señor, su Dios. Y se fortaleció, porque tenía opciones como usted las tiene, como yo las tengo. Se fortaleció en el Señor. Imagínense, ellos perdieron todo, hermanos amados, perdieron todo, pero la determinación, vuelvo a hacer hincapié en esto, de David, ¿verdad?, que aunque estaba angustiado, literalmente, porque iba a ser apedreado, mire, entienda esto, pierde todo, sus bienes, su familia, sus casas, todo quemado, un peladero, vuelvo a repetir, y él toma una determinación, pero insisto en esto, como él tenía una gran experiencia continua de la determinación de creer en la palabra, entonces en esta tremenda complejidad, como lo que pudiera estar pasando usted, dice la Escritura, mis hermanos, que él se fortaleció en el Señor y empezó a consultar qué es lo que había que hacer, tenemos que aprender a caminar en la palabra. Tenemos que aprender a caminar en la voluntad de Dios, porque nos beneficia, porque nos trae victoria. Y tenemos que practicar así como David, que siempre practicaba la palabra de Dios,
mis hermanos, obedeciendo su voluntad, tenía la experiencia, los resultados, y eso significa aumento de fe, eso significa adquirir o significa nutrirse en la confianza hacia Dios, eso significa afianzar su confianza en la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer este año. Eso es lo que tenemos que hacer este año. Aprender a fortalecernos en el Señor. Dios tiene la respuesta siempre para nuestras vidas, por medio de su palabra, por medio de su voluntad. Tenemos que desafiarnos a confiar en su voluntad bajo cualquier circunstancia y ver los resultados de su amor y su comunión. Yo le desafío a esto. Le desafío, mi hermano, mi hermana, a crecer en el Señor para ver los milagros sobrenaturales sobre nuestras vidas. Porque la Escritura dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Wow! ¡Qué hermosa es su palabra! Sobre todo cuando dice, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Misericordia, fortaleza. Usted está hecho para vivir cosas extraordinarias en la voluntad del Señor. Está hecho. Está hecho. Echemos mano del nombre de Jesucristo. Echemos manos de la palabra, de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, y veremos cosas extraordinarias, y aunque el mundo tambalee, nosotros caminaremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, muchas gracias, muchas gracias por hablarnos, por nutrirnos. Gracias por tu fidelidad, Señor amado. Qué preciosa, qué extraordinaria es tu palabra. Yo te ruego que tú fortalezcas a tu iglesia, a los que están desanimados, a los que están indecisos, Señor, a los que están pasando tiempos difíciles, a los que están en un estado de frustración, a los que están llenos de amargura, a los que están llenos de resentimiento, a los que han perdido la capacidad de creer, los que han perdido la fe, Señor amado, ruego que sean fortalecidos por tu Espíritu, Señor amado, te ruego que sean fortalecidos en tu Espíritu, Dios de misericordia, Dios de amor. Suplico que tu iglesia, que tus hijos sean fortalecidos. Ayúdanos a caminar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, te suplico, a lograr afianzar tu palabra y nuestras convicciones en tu palabra, sobre todo en los tiempos que se están preparando, Señor amado, sean difíciles, sean de enfermedad, sean de males, sean del día malo, sean de complejidad, en lo que sea, Señor. Yo te ruego, Padre mío, que tú bendigas a tu iglesia con esta palabra, que haya milagros donde hay enfermedad, que haya alegría donde hay tristeza, que haya victoria, Señor, donde está el conflicto. Te lo ruego, papá amado, te lo ruego, te lo ruego. Gracias por el tiempo que tú nos das por medio de tu presencia, tu Espíritu. Muchas gracias por amarnos tanto y darnos tu palabra, Señor, para vencer y para deshacer toda obra que se levante, todo ejército que se levante en contra nuestra. No es con espada, no es con ejército, es con mi Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes esa tremenda capacidad de estar en todo lugar. Por ello te amamos, porque representas y nos enseñas del Padre y del Hijo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Sean benditos y bendecidos por esta palabra. Hermanos amados, les queremos decir que de acá
de Puerto Montt, ¿verdad? Les amamos y esperamos que sean prosperados en el poder de Dios, sean prosperados en su palabra, sean prosperados en el nombre de Jesús y sean prosperados en comunión. Muchas bendiciones, hermanos. Hemos venido a contemplar las obras del Señor. Él quiebra el arco y flechas y guerras termina. Oh poderoso de Israel, de nuestro lado estás. Caminamos por la fe en Dios, el temor hoy se va. Estás con nosotros en medio del fuego, como un escudo en la tempestad. Sé nuestro guía durante la guerra. ¿A dónde más iremos sino a ti, Señor? Si aún así vida nos das, los montes tiemblan y tú luchas y ganas por mí. Los montes tiemblan y tú luchas y ganas por mí. Estás con nosotros en medio del fuego, como un escudo en la tempestad. Sé nuestro guía durante la guerra. ¿A dónde más iremos sino a ti, Señor? Palabras de vida eterna vienen de tus labios. Santo, tú eres galardonador de los que te buscan. Y nosotros te buscamos con pasión, con todo nuestro corazón. Decimos y cantamos, aunque los mares rujan, tú eres el Señor de la creación. Mi corazón en paz está, lleno de tu paz. Y aunque la tierra y las naciones se estremezcan y tiemblen, sé que mi Dios tiene el control. Aunque los mares rujan, tú eres el Señor de la creación. Mi corazón en paz está. Y aunque la tierra y las naciones se estremezcan y tiemblen, sé que mi Dios tiene el control. Estás con nosotros en medio del fuego,
busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Queremos ser aquellos que el Padre busca. 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 Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Dios, oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Mi carne te desea. Mi alma te anhela. Mi alma te anhela. Mi alma te anhela. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Te desea más y más. Oh, mi alma te anhela más de tu amor y aún más de tu presencia. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser aquellos que
el Padre busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Queremos ser en espíritu y en verdad. El Padre busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne desea. Acércate confiadamente. Acércate, En su presencia hay paz, hay gozo, hay plenitud de alegría, hay misericordia sobreabundante. Acércate a su presencia. Acércate a su presencia. Acércate. Acércate a su presencia, donde todo es lleno.